presentación del núcleo interdisciplinario que hemos dado en llamar Imagina, Centro de Obtención y Análisis de Imágenes Biomédicas. Va a haber después una explicación, Rosana, a nombre del núcleo, va a dar una explicación un poco de en qué consiste y demás. Antes que Rosana, va a hablarnos también Gabriela Casanova, que es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Microscopía y Imagenología. Y vamos a comenzar con una charla del profesor y maestro, diría, maestro Omar Trujillo. Cuando estábamos pensando en cómo comenzar este evento, inmediatamente pensamos en Omar. Todos creo que sabemos lo que representa en la historia de la ciencia y de la microscopía en particular en Uruguay. Y en el caso nuestro, porque esto nos trae recuerdos muy cálidos que ahora estábamos compartiendo con algunos compañeros hace 20 años, cuando comenzó el grupo de tratamiento de imágenes a existir, digamos. Realmente, en primer lugar, la primera persona, yo diría, que nos abrió los brazos generosamente para poder trabajar juntos y aprender fue Omar y su equipo en el Instituto Clemente Estable. Y realmente es curioso el tiempo, ahora 20 años después, de alguna forma estamos como que cerrando un ciclo y comenzando de nuevo, o revisitando, no sé, esa historia. A raíz de ese encuentro, que permitió hacer un proyecto CSIC para tratar imágenes en microscopía electrónica y ayudarlos en su trabajo, el grupo nuestro realmente nació. Y una de las cosas que en ese momento hicimos fue un curso de tratamiento de imágenes para biólogos y médicos. Varios de ustedes estuvieron en ese curso, nos dio trabajo hacerlo. Nos propusimos que durante una semana transmitir un poco los conceptos de lo que hacíamos sin usar ninguna ecuación. Y en ese curso estaba Rosana entre el público, que cuando terminó el curso nos dijo: mi hermano hace cosas parecidas. Fíjense lo que son las cosas. De ese contacto surgió el contacto de nuestro grupo con Guillermo Shapiro, su hermano, que es realmente un nombre mundial en el tema de procesamiento de imágenes. La próxima vez que vino Guillermo a visitar a su hermana, vino a ver al grupo en la facultad. De nuevo, con gran generosidad, nos apadrinó, podríamos decir. Y mucha de la gente que se ha formado en el grupo nuestro ha pasado por las manos de Guillermo. Por ejemplo, Federico Lecumberri, que hizo su doctorado mixto entre la facultad nuestra y, en este caso, la Universidad de Minnesota, donde estaba Guillermo, bajo la dirección de Guillermo, y justamente en un tema que, en el caso concreto de él, fue el uso de técnicas de este tipo para mejorar la resolución de criomicroscopía electrónica. Es decir, todas las cosas se van engarzando y cuando Rosana propuso, no sé si fue Rosana o Fefo, quién fue el que se le ocurrió la idea de presentarnos a este núcleo interdisciplinario, bueno, después de 20 años había bastante acumulación por distintos lados, pero fue también, creo, otra, no coincidencia, pues nada de esto es coincidencia, pero otro detalle, digamos, que viniera justamente de la sección histología, no sé cómo se llama, de la Facultad de Medicina, esa invitación. Otro de los primeros trabajos que hizo el grupo fue un software que se llamaba Imagina, que hicimos para la Facultad de Medicina, y también un poco por eso se nos ocurrió el nombre de ponerle Imagina. Así que esto era simplemente para contar que hay muchas cosas que se conectan, y de todas esas, realmente para nosotros, Omar es un poco uno de los padres de toda esta historia. Y entonces, fue el abuelo, o el bisabuelo. Cuando le dije con orgullo que tengo un nieto, me dijo: yo tengo 28 y un bisnieto. Entonces, ese es el bisabuelo. Y entonces queríamos de alguna forma también con esta charla homenajear a Omar. La gente necesita a veces decirle a la gente que son importantes para ellos, que lo quieren.
Voy a tratar de pasar, Bueno, de ponerte transparencias. bueno, Y debo agradecer la amabilidad y la exageración del amigo Rada, que le gusta de hipérbole. ¿es acá? Cuando recibí la invitación, muy amable, muy afectuosa, en mi espíritu hubieron dos corrientes opuestas. Por un lado, el apego a la inercia, la haraganería y ese amor a la rutina que me caracteriza, que me cuesta salir del trillo, ¿no? Y por el otro lado, el recuerdo de un periodo particularmente estimulante, intelectualmente muy estimulante de la vida, en la cual compartimos experiencias inéditas de tratar de digitalizar imágenes de un microscopio electrónico a través del grueso vidrio de la máquina con una filmadora, ¿no? Y bueno, como ven, triunfó el afecto y las ganas de rememorar y de que se reiniciara y tener el gusto de ver que aquella semilla que se plantó 20 años sea capaz de dar hoy otro fruto, otra rama. Y entonces pensé, él me dice, ¿por qué no hablar de la historia de la microscopía en el Uruguay? Pero eso a mí me pasa el agua. Yo no soy historiador ni tengo el conocimiento. Por ejemplo, me hubiera gustado saber si la Rañaga tenía un microscopio o no. No sé si se sabe. Entonces yo no podía hablar de la historia de la microscopía del Uruguay. Pero haciendo algunas cuentas, digo, lo más que puedo hacer es hablarle de 70 años, mis 70 años de estar lidiando con la microscopía. Pero ustedes me van a decir, bueno, pues yo me saco años, o este viejo me está mandando el faco. Pero no, tiene un inicio, dale, pega ahí. A ver, tiene que aparecer algo. Era una flecha que Pues yo tenía la más profunda convicción de que iba a estar en buenísimas manos. Y que ahí está. Y entonces la historia empieza en el año 1945, cuando cumplí 12 años. Un tío mío fue a Buenos Aires y me trajo de regalo un microscopio argentino. Era en la época que en la Argentina se hacían microscopios, un microscopio rudimentario. Pero inmediatamente inicié mis vacaciones en la estancia de otro tío y di mis primeras clases de anatomía de la pulga, buscando pulgas detrás de las orejas de los perros, mostrándoselos a los peones. Y pasaron 1945, la que viene. Y ahora, a la vejez viruela, lo que importa es que seguí siempre trabajando con microscopios, lidiando con microscopios. Y de esta imagen, lo único que vale la pena es el signo de interrogación. Porque estoy realmente interesado y asombrado por los cambios y los avances importantísimos que ha tenido la microscopía. Prácticamente en los dos campos que yo he trabajado, la microscopía de luz y la microscopía electrónica. Y entonces, ya me van a oír bien, entonces yo no les puedo dar una clase de microscopía, pero les voy a mostrar las cosas que me han llamado la atención en la evolución de la microscopía. Y aquellas cosas que a veces pasan frente a los ojos de nosotros
cuando enfrentamos un microscopio de luz o cuando tenemos que hacer una opción de adquirir, cuando por una de esas fortunas se consigue algún dinero y hay que adquirir un equipo. Entonces, les voy a introducir algo de abstracción y generalización. Es un indicador. ¿Está bien? Entonces, en esencia, y dejando el modelo y lo que sea, lo que considero que vale la pena reflexionar y tener en cuenta, que cuando tenemos un objeto y lo iluminamos con una fuente de luz, que puede estar, como está acá, transiluminando el objeto, pero que puede estar detrás del objeto, o que, como verán al final, puede estar oblicuo al objeto, y hay un sistema capaz de formar una imagen del objeto que es diferente del objeto. Primer punto que tienen que tener en cuenta, y yo le puse un arito azul a lo que sería el objeto. No es igual. Dale, apretar la mano. Y entonces, esa imagen es la suma de cada punto, que es el point spread function, multiplicada por la intensidad de la luz originada en el punto correspondiente del objeto. Después de esta imagen, sí, también, la podemos dibujar, fotografiar, digitalizar y procesar. Esto sería como el background, como lo que deberíamos tener de fondo en lo que va a ser esta especie de visión, mi visión, durante estos 70 años que he transcurrido lidiando con microscopios. Entonces, primero vamos a ver las fuentes de luz. Pasar a primero. La primera fuente de luz fue el Sol. Sobre todo, la fuente de luz que se dice que Redshift, acá algunos colegas biólogos, ese será un nombre que dibujaba, ¿verdad?, con la luz del Sol, que la reflejaba en el espejo del microscopio, y saben quién es don Santiago Ramón y Cajal. Esta fue, digamos, la primera fuente de luz. La fuente de luz habitual, además con la que yo experimentaba en esa cocina de la estancia, buscando poder iluminar bien la pulga para que los peones la vieran. Posteriormente, se empezaron a utilizar fuentes de luz externas. Y empezaron a aparecer las lámparas comunes en los microscopios, que son formadas por un filamento y un filamento abolladito de tungsteno o wolframio, ¿verdad?, que tiene como característica que están en una atmósfera que tiene haluros que permiten que el tungsteno que se va evaporando se vuelva a depositar sobre el filamento. Porque si no, ¿qué pasa? En un bulbo común, en una bombita común de tungsteno, de la que se usaban antes, digamos, ahora están las de bajo consumo, es una superficie grande, lo que se depositaba de tungsteno sobre la superficie durante la vida prácticamente no entorpecía la salida de la luz. Pero en las bombitas pequeñas que se utilizan en los microscopios, las ennegrecían, hasta que se introdujo este truco, digamos, que recicla el tungsteno y evita que se depositen en las paredes. La que viene. Después vienen las otras fuentes de luz.
Una de las cuales, la más común, que conocemos todos, es la descarga de un arco en una lámpara de mercurio, muy usada en microscopía de fluorescencia, puesta vertical. Tiene, dale de nuevo, es una descarga continua entre dos electrodos y todo contenido en un bulbo de cuarzo. Está con un gas a alta presión y tiene unas gotas de mercurio. Son excelentes respecto a la emisión, pero tienen dos problemas que las están tratando, que las empujan fuera del mercado. Primero, están a alta presión, son proclives a explotar. Afortunadamente, en toda mi vida nunca había explotado ninguna, pero son proclives a explotar. Y segundo, tienen mercurio. Y el mercurio es mala palabra. Segunda opción. Dale de nuevo. Una descarga de un tubo igual a este, o muy similar, puesto horizontal, pero en el foco de un reflector, en el foco posterior de un espejo elíptico, refleja la luz y la luz es transmitida por una guía de onda generalmente líquida y de ahí va a la fuente, va al microscopio. Ventaja. Esto se puede colocar casi a 3 metros. Aplicar de nuevo, por favor. Pueden colocarse casi a 3 metros del estativo y tienen una vida mucho más larga que la lámpara común. ¿Qué otro defecto tienen estas lámparas? Es imposible hacer un estudio cuantitativo sobre la fluorescencia que potencialmente emita un fluoróforo o las variaciones que tenga ese fluoróforo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la luz, la intensidad de la descarga varía. Y varía por 3 factores. Uno, por el lugar donde se forma el arco, que va cambiando a lo largo del tiempo y en el transcurso de horas. Y segundo, porque en vez de seguir una línea, una descarga, uno piensa una línea, una chispa vertical, fluctúa, se lateraliza y entonces, de hecho, se microdescentra con una determinada frecuencia. Por consiguiente, en vez de tener un nivel de luz, digamos, plano, se tiene fluctuación. ¿La creíais, por favor? ¿Qué ventaja tiene este tipo de lámpara sobre esto? Aparte de la larga vida, tienen un espectro de emisión, son las que están en amarillo, menos picudo que la de la lámpara tradicional de mercurio o llamada HBO. Y entonces cubre en forma continua una rama del espectro que no es tan picuda como la de la clásica HBO. Y por último, la que viene por favor, los que están empujando para entrar en el mercado, como se imaginarán, son los LEDs, Light Emitting LED, ¿verdad? Light Emitting Diodes. Estos Light Emitting Diodes hoy están haciendo una gran presión en el mercado por 2 factores. Uno, son capaces de dar una emisión continua en el tiempo. Tienen una vida muchísimo más larga. Se los combina en unidades que cubren varios LEDs que emiten en distintas longitudes de onda. Haciendo los switching correspondientes, uno tiene una unidad que le permite trabajar con todas las longitudes de onda que necesite para excitar al fluoróforo de la elección. ¿La que viene? Por último,
hay una valoración que vale la pena. Me encontré en un trabajo relativamente reciente. Aquí tienen la forma de emisión TRAP. Esto es un corte del haz de luz. Esto es una bomba de mercurio, una lámpara de mercurio clásica. Esta es la que usa el reflector y esta es la que tienen los LEDs. Ustedes ven que el arco de mercurio cae bruscamente, mientras que la otra se mantiene en esta región del espectro. Y la valoración final que hace la gente que hace este trabajo es un conjunto de japoneses. Ponele ahí, por favor. Es una valoración de costo-beneficio. Si usted trabaja más de 8 horas al día con una lámpara de mercurio, los costos de reposición de la lámpara, más la mano de obra del experto que la debe cambiar y centrar, hacen que le valga la pena comprar un sistema LED. Si usted es un visitante esporádico del sistema de fluorescencia, quédese con la lámpara que tiene. No le vale la pena comprar un LED. Eso a la fecha del trabajo de estos nipones, ¿no? Que era 2010. ¿Está? Quiere decir que esta es la conclusión que tenemos sobre lo que son hoy las fuentes de luz. Falta, ustedes no dicen, pero ¿y los láser? Sí, la que viene. La luz láser. Ahora, hablar de láser sería dar una conferencia que yo no soy capaz de darla y ocuparía todo el tiempo. Lo que sí es que los láser tienen la luz láser tiene algunas características que valen la pena recordar. Primero, es importante que tienen dos regiones, lo que se llama el campo próximo y el campo lejano. De los láseres, la zona de trabajo con el láser es el campo lejano. Por eso, la trayectoria del camino del láser, sea cual sea la marca que usemos, es en general larga, aunque tenga un camino, aunque esté en una caja relativamente chica, rebota en muchos lados, porque es importante trabajar en el far field. Entonces, apuntado lo que viene, sus virtudes, tiene longitudes de onda prácticamente puras. La luz es coherente, recorre larga distancia, puede expandirse y cubrir la totalidad de una apertura si es necesario, y también puede concentrarse en un punto extremadamente brillante. ¿La que viene? ¿Dale? ¿La que otra más? Ahora vamos a hablar, ¿no? Ahora vamos a hablar del sistema que modifica la trayectoria de las ondas que irradian del objeto. Lentes, espejos, bobina, lo que ustedes quieran. Lo primero es el objetivo del microscopio. El objetivo del microscopio tiene una información que mucha gente ignora y que es importante primero, para la elección del objetivo, y segundo, para poderle aportar datos a aquellos que deseen o que quieran manejar y procesar la información que contiene la imagen que formó este tipo de objetivo. Entonces, lo primero, ¿qué quiere decir acro? Quiere decir que está corregido para dos longitudes de onda. Solamente. Dale, la que viene. 50 por, obviamente el aumento. La que viene. El signo de infinito. El comerciante y el folleto, ¿qué es lo que es? Está corregido al infinito. Mentira. No es así.
Quiere decir que de estos objetivos los rayos salen paralelos, ¿verdad? Entonces, en mi época, cuando le digo mi época, los años 60, era común hibridizar los microscopios. Sacarle ya el size de un objetivo size macanudo, ponemos en este otro estativo. Y eso marchaba bastante bien, hasta que apareció esto. Cuando los objetivos empezaron a dar los rayos que salen del objetivo por difracción de la imagen, salen paralelos, solamente pueden ser procesados, en el sentido no procesados al estilo Randall, digamos, sino procesados ópticamente, siempre que el microscopio tenga ultralente arriba. Entonces, si por esas cosas decimos, tengo un objetivo por 40 que me puede servir, pero fíjate bien si es de la vieja estirpe o tiene esto. ¿Y en qué microscopio lo vas a poner? Apretá otra más. Muchos tienen este anillo corrector. ¿Qué es anillo? ¿Qué corrige? Corrige la aberración esférica. ¿Para qué? Apretá de nuevo. Bueno, aquí salteo, permítanme hacer un paréntesis, y aparecen estos dos datos. Este dato, muy importante, es la apertura numérica. Prácticamente, cuando ustedes sacan plata del bolsillo para comprar un objetivo, están pagando para que este número sea lo más alto posible. ¿Ah? La segunda parte, hoy, quiere decir que es un objetivo de inmersión. Aquí viene. Y apretado otra vez ahí. Y entonces, este anillo corrector, entramos en el paréntesis que dejé abierto, es para corregir la aberración esférica que introduce un cubreobjeto que no sea el óptimo por el cual lo hizo el fabricante. Generalmente son 0.17 milímetros. Este es el espesor óptimo de la lámina cubreobjeto. En este caso, este 0.17 se lo agregué yo, porque esta imagen era para un objetivo que tenía capacidad para corregir el espesor y llevarlo siempre a un óptimo. ¿Está claro? Por último, hay claves de colores que son propios de cada marca. Y entonces, si a uno le dicen, ¿cuánto cuesta este objetivo? Le dicen, $3.500. Siempre un canuto de fierro así, con dos lentes. Bueno, digamos que las apariencias se engañan. Pasar a que viene. En realidad, un objetivo es una cosa bastante complicada. Un buen objetivo es una cosa muy complicada. Como ustedes ven, no es una lente y otra lente, sino es un conjunto de lentes que corrigen este triplete que está acá, que es el corrector de la aberración cromática. Y como ustedes tal vez se den cuenta, ven que hay anillos acá. Y entonces eso quiere decir que pueden tener movimientos relativos entre ellos. Cuando el que lo hace, lo ajusta, usa herramientas especiales para poder cambiar la distancia que va entre estos componentes. ¿Está de nuevo? Y si con este objetivo miramos este pequeño objeto, lo que importa, vale de nuevo, es el ángulo, este ángulo con el cual entra la luz al objetivo. Y acá se da una cosa muy interesante,
Y es que los rayos que llevan la mayor información son aquellos que entran más en el borde de la lente. Entonces, cuanto mayor sea este ángulo, cuanto más luz entre y más amplio sea este ángulo, y lo que se mide es la mitad de este ángulo, mejor información sobre el objeto habrá en la imagen. Siempre recordando, digamos, la ley de oro de que la imagen es diferente del objeto. Pero hay otro factor por acá, dale un poquito. Es el índice de refracción del medio por el cual recorremos. Dale otro más. Y entonces, si nosotros cambiamos el índice de refracción de esta zona, que podría ser el aire, andar poniendo, acá está lo que les decía antes, acromáticos corregidos para 2 longitudes de onda, el rojo y el azul, apocromáticos para 3, rojo, azul y verde. La apertura numérica es un número que es el índice de refracción por el seno de la mitad de este ángulo, o sea, por el seno de alfa. En aquel objetivo por 50 era 0,90. Un objetivo por 40, seco, ordinarión, de lo que encontramos en todo el microscopio, es 0,65. Un objetivo por 40, y ese vale, digamos, $800. Un objetivo por 40, seco, de 0,80, ya esa diferencia, esos 15 que hay, ¿verdad?, le valen $2.500 más. Porque acá entran algunos otros factores. Entra también este factor que tiene las dimensiones de una longitud, que es la profundidad de campo, en el cual la longitud de onda está en el numerador. Y el two photons se caracteriza porque usa longitudes de onda grandes, porque tienen mayor penetrabilidad. Son objetivos con gran profundidad de campo. Y son especialmente diseñados y corregidos para longitudes de onda grandes. Mayor profundidad de campo, mayor longitud de onda. La apertura numérica al cuadrado. Ya fíjense que allí ya estamos introduciendo, tengo que bolsillar de nuevo, ¿eh? ¿Me bien? Y entonces, para un índice de refracción de 1, el aire es 1, el agua 1,33, la glicerina 1,45 y el aceite 1,51. Y para mi asombro, hoy hay objetivos de multi-inmersión que se pueden usar con agua, con glicerina o con aceite. Me imagino que ahí habrá que bolsillar de nuevo y la que viene. ¿Y qué decir de la resolución? Bueno, yo encontré una descripción bastante interesante, digamos, para los que no somos matemáticos. Pasarle bien. Que dice que el proceso por el cual se genera en un microscopio una imagen es similar al intento de pintar a la perfección la estructura del objeto con un pincel algo desmadejado. Es una traducción libre mía. La forma de ese pincel, o mejor dicho, la distribución de intensidades, es la llamada función de dispersión del punto, el point spread factor, dado que describe cómo un objeto puntual se extiende en la imagen. El proceso de pintar con ese pincel se denomina en términos matemáticos una operación de convolución. Yo me imagino que a la mitad de ustedes ya pusieron deconvolución.
¿no? El objeto es convulsionado por la función, en español suena raro, ¿no? La función de dispersión del punto para formar la imagen. Por lo tanto, la fineza, al igual que la forma del pincel, determinan el grado de detalle que puede ser observado en la imagen. En corto, lo que importa es el point spread factor. ¿Y qué es el point? Y el point spread factor se debe y se puede ver y medir. En 3D tiene esta forma. Y esta forma tiene acá algo que yo lo aprendí en el liceo, que es el disco de aire en el plano. Lo que no sabíamos es que también se extendía en la dimensión Z. Y aquí está la contribución de dos individuos, ¿vale? Airy, que describió esto en el plano XY, ¿no? En el cual alternan un punto brillante y aros oscuros y claros que van disminuyendo en extensión. Y este señor, Airy, no era un microscopista, era un astrónomo. Pero, obviamente, de imágenes puntuales sabía, porque miraba las estrellas. Y después apareció este señor, que sería, yo lo llamaría el héroe para la ARI. Este señor, Ernst Abbe, era un físico que hizo un cambio en la, ahora debo decir después porque es el héroe, pero su contribución fue pasar de la fabricación de los microscopios de la forma artesanal a una forma científica, porque desarrolló una fórmula que indica cuál es la resolución y el límite de la resolución del objetivo y cómo se debe corregir para hacerlo. Y entonces aparece que está la longitud de onda en el numerador y 2 veces multiplicada esto que es la apertura. 2 veces la apertura. Entonces, ¿cuál es el mejor objetivo? ¿Cuál es la forma de obtener mejor resolución? Bajar la longitud de onda y tener la mayor apertura posible. Eso lo hizo Ernst Abbe. ¿Pero por qué lo considero el héroe de la ánima? Porque este señor se integró a una compañía exitosa que se llama Zeiss. Fue el creador de la Zeiss moderna. Entonces es el ideal, es el hombre que hizo una contribución que llevó a un producto comercialmente útil que se vende con una firma cuyo reconocimiento mundial. La que viene, por favor. Pero en los últimos tiempos alguien le hizo, empezaron a pensar, y esta fórmula de Abbe es tan determinística, estamos apretados absolutamente por la fórmula de Abbe. Y yo usé acá una palabra que tal vez, que en mi época se usaba en el fútbol, un dribbling. Y había una españolización que era driblear, con una forma más lunfarda que era hacer una moña. Era eludir a un equipo. Ahora, la palabra dribbling y driblear no se usa más. Entonces le hicieron un dribbling a Abbe. Y es la microscopía de la superresolución. Y entonces, lo interesante es que se cambió el foco. Siempre pensamos que íbamos a mejorar la resolución con la máquina y que la base era la máquina, el objetivo. Y es verdad, el objetivo es muy importante, la apertura numérica es muy importante.
Pero a los fluoróforos le habíamos dado muy poca bola. Y hubo un tipo con una forma, después hay otras, pero yo le voy a mostrar una que a mí me cautivó porque me parece realmente ingeniosa. Pasa la otra. Si usamos un rayo, ustedes saben que los fluoróforos tienen una propiedad que es que cuando son excitados por un fotón, los electrones cambian el nivel de energía. Esto es un recitado de lo que se debería formalmente tratar con matemáticas de física cuántica. ¿Está claro? Esto es física cuántica por un biólogo que llegó hasta ecuaciones de segundo grado. Y hay un diagrama, el llamado diagrama de Jablonski, que fue un polaco, que de alguna manera se sacó de encima para hacer entender lo abstracto y antiintuitivo que puede tener el concepto de spin y de cambio de niveles de energía de los electrones, en el cual, al ser excitado el fluoróforo, los electrones cambian el nivel de energía. La ley es: el electrón ama el ground, desea estar en el nivel más bajo, digamos, sube, hay una pequeña transición y baja al nivel de energía bajo, deja de ser excitado y libera esa energía en forma de otro fotón que tiene una longitud de onda mayor que la del fotón excitador original. Y entonces ese fluoróforo queda por un tiempo off. ¿Está claro? O sea, supónganse que todos ustedes ahora estuvieran conversando y yo quisiera oír la palabra de uno de ustedes. Entonces yo les pediría: por favor, cállense. Entonces, tal vez ahí oiría la palabra del que yo quiero oír. Lo que hace este concepto es que un primer haz de electrones neutraliza, pone off a toda esta cantidad de moléculas de fluoróforo que en su estado activo están en blanco, las pone en negro, salvo que el ingenio del que lo concibió es que este rayo de excitación, de deplexión, tiene un agujerito, es hueco. Entonces, ¿qué queda aquí? Aquí quedan 3 moléculas, digamos, ¿no? Sin excitar. Todas las demás calladas. Y ahora, segundo rayo. ¿Vuelve a apretar? Y entonces, estas que estaban en estado excitable, emiten luz. Y entonces hice callar a todas las demás y conseguí que hablara solamente esta. Los límites de ambos rayos excitatorios, imagínenlos ustedes como 2 ADDs, 2 discos de aire, que en realidad están marcando el límite de resolución. ¿Y qué es lo que hice acá? Conseguí ver y oír, digamos, con la analogía que yo les dijera, que yo les había planteado, la voz, una voz de 1 o 2 moléculas. Bajé el índice de resolución inicial y la de acá a acá. Y ahora, ¿qué hubiera visto? Un tumulto, ¿verdad? Aquí, ¿qué conseguí ver? Una sola. ¿Quedó claro el concepto? Apagué, off, dejé un agujerito, ping, excité la que estaba todavía con capacidad de hablar. Y le oí la voz. ¿Está claro? Bueno.
es uno de los métodos propuestos de flexión por emisión estimulada. Un pulso de luz excita las moléculas fluorescentes que emiten y luego quedan off. Eran las que se ven, ¿no? Cuando un segundo hace superpuesto todas las moléculas que residen en este nanovolumen, en el agujerito, en realidad eso es 3D, yo acá lo estoy haciendo en plano, son capaces de emitir. Este procedimiento reduce la función de expansión del punto, el point spread factor, que yo les decía que era la clave, ¿no? Este procedimiento aumenta la resolución más allá del límite impuesto por la difracción. Le hicimos el dribbling a Abel. Nos sacamos de encima. El D es igual a la longitud de onda por 2 veces, dividido 2 veces la apertura numérica. Para generar una imagen completa, la querían, el láser barre toda la imagen, tal cual lo hacemos con focal. Se alcanza una resolución lateral de 20 nanómetros y axial de 40 a 50 nanómetros. ¿Lo que viene? El señor que lo inventó esto, que le hizo el dribbling a Abel, es Stephen Hawking. Se recibió un tercio del premio Nobel. Buen invento, ¿no? La que viene, por favor. Y si alguno está interesado, opciones del mercado, de repente me puedo hacer algún mango si colocamos. La que viene. Hay otro método, pasable, la que viene, en el cual yo les decía, si ustedes se acuerdan de la primera imagen, yo les decía, la fuente de luz puede estar por detrás del objetivo o lateral. Cuando está por delante o por detrás, se llama far field emission. Pero hay una forma de excitar al fluoróforo y es usar un haz de luz oblicuo que lo excita por lo que se llama la onda evanescente, que entonces capta muy poquitas moléculas de la superficie. Es la onda evanescente, que acá tienen ustedes el trayecto que hace la luz que le entra de costado al espécimen a través del objetivo. Con esto también tiene una ventaja y otra desventaja. Sirve para estudiar las superficies de las células, digamos, si estamos en un ambiente de biología. ¿La que viene? ¿Y cómo nos manejamos sin superresolución? Yo les voy a poner un ejemplo, como yo les decía, son 70 años lidiando con los microscopios y un problema que se nos presentó y que lo resolvimos sin supermicroscopio. El problema, no importa. No vale la pena. El problema, unas células alargadas de la médula espinal que cuando son excitadas por ATP o por su análogo producen una onda de calcio. La onda de calcio se propaga porque se van activando receptores para el ATP. La célula, después la van a ver, son células alargadas. Se considera que las ondas de calcio se propagan porque entra calcio y después, a su vez, ese calcio que entra activa canales en compartimentos que tienen las células que contienen calcio y empieza a propagarse, ¿verdad?, a lo largo de la célula. La célula C, este es el soma, acá está el si con una pipeta
poníamos ATP acá, se generaba una onda de calcio que volvía para acá. Si poníamos el ATP acá, otra que una onda de calcio que iba para acá y para acá. Acá hay un canal que se llama canal ependimario. Eso para los biólogos, que los físicos lo olvidan. Entonces, el problema era que queríamos saber si acá había reservorios de calcio potenciales, que en términos biológicos podía ser el retículo endoplásmico. Era ver por debajo de la resolución que da el microscopio de luz. Y entonces hicimos una Translational Electron Microscopy. Se los digo así en inglés porque suena lindo. En realidad, acá está la célula original, fue registrada, tiene esta forma. Entonces, ¿qué se hizo? Se le inyectó biocitina, se reveló esa biocitina con una reacción que producía un material electrondenso, y después hicimos la microscopía electrónica y vimos que había agujeros que podían ser correspondientes a las cavidades que deja el retículo endoplasmático. Como estas células en este procedimiento son maltratadas, las comparamos con células ortodoxamente tratadas para microscopía electrónica y comprobamos que efectivamente existían cisternas de retículo endoplásmico todo a lo largo de las células que podían ser las que fueran transmitiendo la onda de calcio desde el lugar de estimulación hacia cualquiera de las dos. Finito. No sé si hay alguna pregunta o pasamos a la próxima. Después vamos a tener unas cosillas ahí para comer y ahí podemos conversar con más. Así que muchísimas gracias y le damos la palabra entonces a la próxima doctora. A ver si